Sí, bueno, es una pregunta, bueno, para David o incluso para los tres, que el otro día vi una noticia como que Meta se iba a aliar con Midjourney y como que era como una especie de bombazo. ¿Qué opinión os merece esto en cuanto a temas de segmentación o qué os parece desde vuestra perspectiva? Y luego otra pregunta es, si vosotros tres tuvierais que trabajar, digamos, conjuntamente en un proyecto, ¿cómo lo haríais a la hora de arrancar un proyecto, pues por ejemplo, de, no sé, pues un rebranding, por ejemplo? ¿Cómo os coordinaríais, no? Vale, yo lo de Midjourney, pues es lo que os decía. Al final son herramientas y pues en una industria como la nuestra sucede que el pez grande se come al chico, es así. Midjourney no solo vive de su modelo, quiero decir, no sé si conocéis cómo funcionan las herramientas de IA generativa, pero ¿por qué creéis que salen tantas herramientas cada semana? Porque no desarrollan modelos propios, sino que lo que hacen es comprar y vivir de los modelos existentes. Entonces, Midjourney es como el tótem a nivel de IA generativa de imagen. Entonces, un montón de empresas y de herramientas chiquititas beben de Midjourney. Entonces, claro, Meta lo sabe. Y Meta sabe que ahí es una idea de negocio muy potente y una herramienta líder. Y a día de hoy, pues, yo he utilizado, no todas, pero porque es imposible, y Midjourney es la que mejores resultados da a nivel de generación. Entonces, creo que Meta pues va a por el líder del mercado, pues como ha hecho siempre. Otra cosa es que le llegue para comprarla, porque no andan muy bollantes últimamente, pero bueno, veremos. Y la segunda pregunta, pues yo por lo menos desde hace muchos años, y mi recomendación es utilizar equipos líquidos de marketing. Yo estoy abierto a trabajar, yo soy, ya os he dicho, soy periodista y realizador audiovisual, pero es que ahora soy súper friki de la IA y estoy abierto a trabajar con cualquier profesional que me llama y me pide colaboración, y es lo que os recomiendo. Igual hace tiempo querías tú hacer todo el proceso, ahora a mí me aporta trabajar con más gente y ver otros enfoques. ¿Y cómo empiezas? Pues como se comienzan todos los procesos de marketing, echando un café, haciendo un briefing, viendo hasta dónde queremos llevar, tú qué haces, yo qué hago, qué te gusta hacer, y se empieza con una primera reunión inicial. Y si ves que quien tienes enfrente está abierto o abierta, pues si hay feeling. Yo he tenido relaciones duraderas que comenzaron en un café que no tenía nada que ver con trabajo. De hecho, es así. Muchas veces en marketing hay que tener la mente muy abierta y que respondan los demás. Vale, yo estoy bastante alineada con él. Creo que somos tres disciplinas, bueno, un poco desde el business design, desde el behavioral y desde un experto de IA que además pilota para la producción audiovisual. Creo que lo suyo sería convivir durante todo el proceso. Lo que cambiaría serían los procesos, o sea, para qué se orientan o se utilizan nuestras diferentes habilidades. Igual al principio sería una fase más exploratoria, más de diagnóstico, de análisis, que evidentemente la capa de diseño, la capa de behavioral y la capa de IA como herramientas va a ser fundamental. Luego iría avanzando pues hasta un tema más de rediseño, de testeo y demás, pero creo que lo que sea el expertise conviviría, y lo que cambiaría sería para qué se utilizan las diferentes habilidades. Recordad lo que yo os decía, ¿no? De primero hay que identificar un poco cuál es el patrón de comportamiento, cuáles son los drivers, los stoppers, todo sería una parte más inicial, pero para que esto sea coherente con el resultado final tendría que acompañar en el proceso de diseño, de cómo se van armando las distintas acciones y demás, siguiendo un poco también lo del doble diamante, ¿no? Hay fases que van a ser más de divergencia, otras de convergencia, y en todo ello creo que tendríamos que ir engranándonos.
Ah, sí, ahora para que me escuchen desde atrás. Claro, se van creando nuevos perfiles especializados que antes no contemplabas. Entonces se va abriendo, entonces tú puede que cumplas con lo general, incluso puede que montes algo, pero en el momento que necesitas especializarte, profundizar en algo, necesitas otros perfiles. Y eso a la vez te da know-how, que también es importante, ¿no? Pruebas a otra gente, aprendes, que también la parte de la colaboración está ahí. Entonces ya de cara al siguiente lo abordas de otra manera y a mí me parece enriquecedor, porque si no es muy complicado a día de hoy tener todos esos perfiles. Sí, tienes toda la razón. Cuando llevas trabajando bastante tiempo, o sea, yo tampoco me considero aquí ya un abuelo cebolleta, pero cuando trabajas con profesionales que tienen mucha experiencia, de los que más aprendes es de los que son más humildes. Eso lo vas a saber seguro. Y lo que decía él, la gente más experta tarda muchísimos años en conseguir esa especialización. Entonces, es muy difícil tener en casa, como dice él, los mejores de cada disciplina. Entonces, lo que se lleva ahora no es que se lleve, es que los necesitas. Si quieres los mejores resultados, está súper bien que busques fuera a alguien que realmente controla. Por ejemplo, yo de mi mundo, os cuento, hay una herramienta en Adobe, no sé si la conocéis, que es After Effects. Es un ejemplo, Es una herramienta que para dominarla necesitas mínimo entre 5 y 10 años de trabajo. Está demostrado. Puede ser buenísimo, pero claro, tú en tu empresa, por ejemplo, para tener un profesional de 5 a 10 años con esa herramienta, no lo vas a tener en casa. Tienes que buscarlo fuera. Y es un ejemplo muy concreto, pero es para que sepáis un poco que en estas herramientas y en nuestro mundo hay cosas muy técnicas o muy creativas que requieren tiempo de aprendizaje. Y las horas de aprendizaje de las herramientas, o sea, es así. O sea, yo, por recoger ahí un momento lo que has dicho, un contrapunto ahí. A mí lo que me da mucha pena de esto, de lo que estamos hablando, que siempre hablamos también vienen cosas más eficientes y más nuevas y menos horas y equipos más pequeños. Creo que también hace falta espacios para aprender y fallar. Porque yo creo que en marketing muchas veces estamos todo el rato hablando de sacar más en menos, más eficientes. Y me ocurre mucho, por ejemplo, también cuando hablas con gente que acaba de empezar en marketing, dice, vale, aquí todo el mundo es profesional en LinkedIn, todo el mundo es CEO, todo el mundo tiene experiencia, pero yo también necesito fallar, ¿no? Y cometer errores y curtirme y creo que también tenemos ese peligro, que todo sea profesional, todo sea lo más eficiente y que no haya huecos para aprender, pues como otros hemos tenido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ambas cosas, ¿no? Sí. Que por un lado reduzcamos, que haya know-how, que la IA nos ayude, pero por otro lado también que la gente aprenda, porque si no va a llegar un punto en el que cada cual utilice herramientas o que los profesionales únicamente copemos todo y que no haya relevo en marketing. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, es más, yo cuando me piden, ahora os voy a decir algo un poco sincero, pero es que te piden un vídeo y quieren esto. O sea, quieren que copies algo. Te vienen con un trabajo, mira, yo quiero hacer esto, pero para mi empresa. Ahí, ¿qué haces? ¿Le das el placer al cliente y se lo haces? ¿Aportas tu creatividad y le intentas instruir? ¿Tu honestidad? Eso pasa también. Y es lo que dices, si no vamos a ser puras fotocopias. ¿Qué está petándolo? Esto. Quiero que me hagas esto. ¿Qué dicen las redes? Esto es tendencia. Quiero que me hagas esto. Vamos a ver un poco las cosas con un poco más de calma. Que yo con la IA, o sea, mi carácter es como pero quiero que veáis también esa parte de calma y de creatividad y de decir, ostras, que esto es una carrera a largo plazo, que no vamos a conseguir todos los premios y todo el éxito en 5 años, que esto es una carrera a largo y a los clientes hay que transmitirle eso también, porque si no van a toda velocidad y sí, pues este año te toca a ti, pero el año que viene pues se va a otro sitio y
para mí también esa parte de calma y, como dice él, de vamos a ser un poco honestos y decir las cosas. Y oye, y en una campaña que por mucho que utilices la IA, Meta y tal, puedes fallar. Y de hecho no son 1 más 1, porque si no aquí todo el mundo ganaría mogollón de dinero con las campañas de publicidad online. Y fallas, por mucho que tengas todos los datos, fallas. Y hoy, mira, yo esta semana pasada, la misma campaña que había hecho el año pasado con el mismo cliente, cambiando las creatividades y poco más, o sea, unos resultados mucho peores. ¿Por qué? Pues es que no lo sé. ¿Hay más estímulos? ¿Hay más gente? No lo sé. ¿Han cambiado el algoritmo? Pues sí, también. Pero, ¿y qué le dices al cliente? No, pero es que, jolín, el año pasado fue muy bien. Y pues tienes que ser sincero y decirle, esto no son matemáticas. Cuanto más sabéis vosotros, menos tengo que hablar yo. Bueno, yo tengo un par de preguntas para Iñaki. La primera pregunta, nos comentaba sobre el proceso de diseño y también un poco sobre el equipo, los perfiles desarrolladores que tienen. Y bueno, a propósito de que David lo tocó, la parte de automatización, a mí me gustaría saber si es que para esta parte del diseño ustedes ya han incorporado o están incorporando este tipo de herramientas low code o no code dentro del desarrollo. Y bueno, la segunda pregunta, a propósito de que mencionaste lo del diseño de futuros, me gustaría saber de qué manera crees que la inteligencia artificial va a transformar la forma en que las organizaciones conciben, diseñan y adaptan su modelo de negocio. Vale, empezando por la pregunta sobre el no-code, el low-code, totalmente. O sea, de hecho es algo que llevamos años trasteando, que no podemos obviar, desde luego, que está ahí. También hay una paradoja con el no-code y el low-code, que es la siguiente. O sea, las plataformas de no-code y de low-code se van cogiendo tantas funcionalidades que al final terminas programando sin código. Entonces, es algo que era muy fácil, le vas metiendo tantas funcionalidades y ya luego hay perfiles que al final son prácticamente informáticos. Sirven, pero lo mismo que estamos hablando de muchas herramientas, sirven para democratizar algo, para facilitar algo que hasta el momento hacíamos o le dedicábamos X. Entonces, son plataformas que son bienvenidas y que cogemos, pues si hace tiempo hacer una landing te costaba una semana, pues ahora te cuesta 2 o 3 días o te facilita. Pero yo el matiz que le pongo a esto es que proyectos complejos de desarrollo, esto resuelve mucho, pero no lo resuelve todo. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos desarrollos, muchos proyectos a medida, integraciones, que este tipo de tecnologías se quedan cortas. Entonces, habitualmente se suelen dar como titulares de estas herramientas sustituyen a tu equipo de desarrollo, con estas herramientas no tendrás que programar. Yo lo veo complementario, no lo veo algo que sustituya. O sea, veo que, pero lo mismo que ocurre con los lenguajes de programación, o sea, pues van surgiendo cosas, son más user-friendly, no te hace falta programar, lo mismo que los nuevos lenguajes de IA no te hacen falta utilizar prompts, sino que pues es más lenguaje natural, es más drag and drop, es más relativamente sencillo ahí, pero cuando ya necesitas un cierto nivel de complejidad, que habitualmente es por el que nos pagan, muchas veces se quedan cortas. Eso lo primero. Y luego, respecto a la segunda pregunta del diseño de futuros o cómo te ayuda la IA, justo antes comentábamos, para mí la IA, o lo que yo hablo, es gasolina. O sea, no deja de ser potencial en manos expertas. Pero en diseño de futuros, como en diseño de producto, como en analítica, como en marketing, como en cualquier disciplina. ¿Qué es lo que le ocurre a la IA? Que la IA sin criterio es como potencia sin control. Entonces, si tú antes un informe de tendencias o el análisis de datos lo hacías en X horas, pues en manos expertas lo harás en menos. En manos expertas verás dimensiones y cosas que antes no veías. Pero por mucho que alguien que no ha trabajado nunca, o sea, la IA no va a convertir a alguien en experto en tendencias de la noche a la mañana, porque no funciona así. Porque no vas a saber qué preguntas hacerte, no vas a saber identificar que sí, que no vas a conocer el proceso.
pero pues a los que lo utilizamos y lo tenemos involucrado en nuestro día a día nos ahorra mucho tiempo, nos quita muchas tareas que antes nos llevaban más, nos reduce la carga, pues eso es un aliado. Pero vuelvo al mismo matiz, es como que yo creo que en marketing, igual no estáis de acuerdo, creo que somos una disciplina que nos acomplejamos muy fácil. ¿Por qué? Porque cualquier ola que viene nueva, de repente pensamos que nos vamos a quedar en el paro. A la primera, ¿no? O sea, ya han venido como olas, viene el Big Data, ¡buah! Nos vamos fuera, porque nos van. Viene el metaverso, ¡buah! Nos vamos a quedar fuera. Vienen herramientas de diseño nuevas, ¡buah! El diseñador fuera, ya, en la cola. No, o sea, me refiero, pero si pensamos que nuestro potencial está en la herramienta, ahí es donde fallamos. O sea, el potencial tiene que estar en otro sitio, tiene que estar en el criterio, tiene que estar en la experiencia, tiene que estar en el método. Y luego te tiene que dar igual si hay un After Effects o hay la herramienta que sea. Conocer las herramientas, ¿vale? Pero el día a día, pues lo mismo. Si mañana no es Midjourney y es Nano Banana, pues vas a eso. Pero tú tienes que saber lo que es generar una imagen. Tienes que saber qué imagen quieres y para qué quieres esa imagen. Y luego ya, pues la herramienta, pues lo mismo que si era antes Photoshop, luego fue Figma, entre medias fue Sketch, ahora es Canva, la que quieras. Pero lo que dicta el criterio no es la herramienta. No sé si te he respondido. Si no queréis contestar nosotros un poco más, pues para allá acá. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vais a hablar, Vale, pues. Hay una cosa que ha dicho Dani que es muy cierta, ¿no? El tema de esos grupos de trabajo unidos. A la hora de preparar el curso de verano y en esta segunda sesión en concreto, nos parecía muy interesante, y por eso están estos perfiles tan variados encima de la mesa, empezar con algo que es previo al diseño y al uso de herramientas que luego acaban el uso de la IA, sino que era el comportamiento un poquitín de ese cliente. Nosotros lo centramos en el cliente digital, pero no deja de ser ese mismo comportamiento se puede también realizar en un cliente que no utiliza la parte digital, ¿no? Y luego después cómo se tendría que hacer ese diseño vía una estrategia completa y general de cómo utilizar luego después esos conocimientos previos para poder hacer una campaña de la mejor manera posible. Y luego después hemos ido bajando un poquitín más a la parte de abajo, la parte de herramientas, ¿no? Pero por empezar con la parte del principio, que ya se lo comentaba Nerea en el descanso, ya te voy a preguntar, aunque ya has utilizado una transparencia para decirnos que el tema de la persuasión y la manipulación, digamos que la delgada línea, entre comillas, que separa lo que sería la persuasión y la manipulación. Y a mí me gustaría que dices un poquitín más esa parte de persuasión y manipulación, porque lo primero que me sale en mi intuición, que has dicho que es una cosa muy importante, nuestra fase 1, la parte más reptiliana, la intuición me dice que es muy difícil saber hasta qué punto estás haciendo la persuasión. Yo he entendido que la persuasión es algo que es bueno para ti, la manipulación, o sea, para la persona, y que la manipulación es algo que es para el que manipula bueno y para el que no es manipula no es bueno. Yo no sé si esa es la diferencia la única diferencia que hay, o hasta qué punto esa línea va moviéndose, si no te prejuzga tu vida, de dónde vienes. O sea, no solo los estímulos online, sino también los estímulos offline. Si eso también no te va llevando a que cosas de estas sea difícil saber el tema de persuasión y manipulación. Y entonces, pues bueno, pues Nerea, cuando quieras, luego después, como Iñaki también es psicólogo, pues también puede aportar lo que quiera él. Bueno, es un melón muy grande, como decía antes. Sí que es verdad que he podido dar varias pinceladas porque no me podía detener ahí, y da para hablar largo y tendido. Y bueno, una de las cosas que nos encontramos a veces es que, bueno, pero es que influir está mal, y es como, bueno, es que estamos influidos todo el rato. Quiero decir, tenemos que partir de la base de que la no influencia no existe. O sea, tu usuario o tu cliente va a estar influido siempre, solo que puede estar bien influido, mal influido, pero todo nos influye en lo que hemos hablado antes, desde un estado de ánimo, desde una expectativa, desde una experiencia previa, todo eso nos está influenciando. Entonces, ¿dónde está la línea? Pues bueno, yo creo que la línea está, primero y principal, como hemos dicho antes, en que el objetivo sea legítimo, es decir, vamos a intentar que el usuario, vamos a acompañarle y facilitarle hacia que haga algo que quiere hacer, o sea,
ponía el ejemplo antes de Booking y demás, es decir, si yo entro a Booking, parto de la base de que quiero reservar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ir allanando el camino, ir introduciendo pequeños empujones para que la acción de reservar, que yo ya tenía, sea sencilla. ¿Dónde viene el problema? Cuando de repente yo tengo una idea de hacer A y de repente por técnicas de persuasión acabo haciendo C. Ahí es donde yo creo que está la línea que divide si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, ¿no? O no sé, a lo mejor tengo la idea de ir a un banco con la idea de contratar una hipoteca y salgo de allí con 7 servicios financieros que ni me había planteado que existían, ¿no? Yo pienso que ahí es donde empieza a estar la línea. Luego habrá que matizar si esos 7 servicios de más que tengo me benefician o me perjudican, porque si a lo mejor es un seguro que me da tranquilidad para ciertas cosas, pues bueno, ahí está en el debate profesional y ético de cada uno, ¿no? Pero yo pienso que una de las principales diferencias es en ello, que yo tengo un objetivo, como decíamos, tengo un journey, ¿no? Mi usuario tiene un problema, como tenemos que resolver, entonces voy a intentar aplicar mecanismos psicológicos que hagan que ese problema sea fácil de resolver con mis acciones, eso sería la base. Luego la otra base, lo que decíamos antes, que se respete en todo momento la autonomía y la libertad de la persona. La persona tiene que decidir y tener el control sobre sus acciones, y recordad el ejemplo de, es que me he suscrito, no sé en qué momento, he aceptado algo que no sé en qué momento lo he aceptado y ahora no tengo narices de deshacerlo. Ahí evidentemente ni tengo libertad ni tengo autonomía, estoy completamente vendido a lo que han hecho con mis datos y con mis acciones, ¿no? Y luego en otro momento, pues lo que decíamos, también la transparencia, ¿no? De que yo en todo momento no está mal la transparencia y la honestidad, no está mal que Booking me diga que he quedado solamente una habitación, pues para que yo tenga cierta urgencia en reservar y si es una opción que me beneficia. Ahora, si yo todo el rato pongo que solo queda una habitación de absolutamente todo cuando no tiene eso ningún fundamento, es donde lo estoy utilizando mal. Primero porque te estoy mintiendo y segundo porque te estoy saturando, o sea, te estoy como mandando el input de urgencia, que al final lo que puedo hacer es lo que decíamos, o que acabes por no reservar nada o que cojas algo que no necesitas porque te ha entrado un poco el microinfarto de, ahí va, a ver si me quedo sin ello, y ahí es donde tenemos un poco que diferenciar. ¿Dónde está la clave de todo esto? Pues como en todo en la vida, en la persona que tiene, digamos, esta herramienta o esta capacidad o este conocimiento y lo que hace con ella. Y es como todo, el que tenga una herramienta de IA para generar contenido y tenga un interés legítimo, va a generar contenido de calidad que va a conseguir objetivos de negocio y a lo mejor incluso va a inspirar al público, y el que tenga una maldad se va a dedicar a difundir bulos porque tiene ahora mismo una herramienta súper potente para generar noticias creíbles, falsas, que tienen el potencial de viralizarse en cuestión de minutos. Entonces, lo que siempre va a marcar aquí la diferencia es quién hay detrás de la herramienta, del conocimiento o del expertise y en qué sentido lo quieren utilizar. No sé si respondo. Perfecto. Poco más que añadir a lo que has dicho. Yo creo que la línea es engañar versus persuadir. Persuadir no es necesariamente algo negativo. Me refiero, nosotros estamos continuamente persuadiendo. Persuadir es al final equilibrar un poco la realidad hacia nosotros. O sea, tú al final, cuando vas a una entrevista de trabajo, vas bien, te vistes bien, tienes un discurso, aprendes, quieres resultar agradable. Eso al final es persuadir. Otra cosa es que digas algo que no has hecho. Y eso es engañar. Y yo creo que ahí está la línea. También te digo que cuando diseñas algo así, una pregunta que te tienes que hacer es si esto es cortoplacista o a largo plazo, si alguien se va a saturar con esto que estás diseñando y con todos estos patrones en apps que entras a día de hoy que utilizan todos y más, y todos sabemos qué apps son, ¿no? Y qué webs son. Yo creo que hay que preguntarse eso, si esto es cortoplacista o se puede mantener y si la gente es capaz de tener una relación con este producto continua. Luego también otra pregunta que una vez leí que está muy bien es si tú pondrías este producto a alguien que tú quieres, o sea, a un familiar o a tu pareja, si se lo pondrías delante. Esa también es otra. Y algo que también es preocupante es que es como muy complicado, me parece que es complicado de regular todo esto. O sea, creo que no hay como una entidad o algo que de repente, o sea, si ya es complicado en publicidad detectar la mala praxis, pues imagínate en una app que si te sale el globito, si de repente te sale el pop-up, si de repente... Pero bueno, yo creo que cada vez hay más noción de todo esto, porque hace tiempo era ya, o sea, hace unos años era como inviable, o sea, veías prácticas que eran una locura. O sea, de hecho hay webs que creo que le has puesto antes, la de darkpatterns.com, que la gente recopila patrones que ya no son de persuasión, son de engaño que encuentran en las páginas, ¿no? O sea, pues nosotros hemos visto casos de hasta gente que diseña y encima de la interfaz pone un pelo diseñado para que tú hagas clic y lo quites, y entonces son como cosas que dices, jo, ¿hasta dónde vamos a llegar la picaresca, ¿no? Y el engaño para eso. Bueno, ¿alguna pregunta en el público?
Me queréis mal, queréis que siga yo, Bueno, como ahora les he hecho el primero esa pregunta a Nerea y aprovechando también que Iñaki también tiene esa formación, se la ha hecho a Iñaki, pues voy a hacerle una pregunta a David. Claro, has hablado continuamente de herramientas de IA. Cuando has empezado a hablar no has nombrado, yo creo, a ninguna europea, ¿no? Ninguna que tiene desarrollo europeo. Igual desde el punto de vista de inteligencia artificial, la Unión Europea se ha dedicado más a ese modelo de vamos a ver cómo legalmente vamos a controlar la IA para que no haga no se haga ese uso o se intente hacer un uso no como el que ha comentado Nerea, sino que sea un uso ético, un uso apropiado de la inteligencia artificial. El modelo americano es vamos a sacar aquí todo lo que sacamos. El chino es un poquitín más un modelo de Estado, entre comillas, ¿no? Que les interesa a ellos, que sobre todo quieren controlar también a la población, pues eso también, estas herramientas pues pueden ayudar también a ese objetivo de Estado, aparte de vender, ¿no? Entonces yo no sé si de alguna manera no te da miedo que utilizar siempre herramientas que no tienen eso detrás, ¿no? Porque normalmente utilizamos, ya te digo, las americanas. Claro, cuando dices la China, dices, tengo mucho miedo de las chinas. En el fondo yo tengo miedo de las americanas también, bastante. Entonces no sé muy bien hasta qué punto también nosotros, y estoy pensando ya de forma más general, ¿no? Y vosotros trabajáis también para otros mercados, pero sobre todo trabajáis para el mercado europeo. ¿Cómo eso os puede afectar y cómo de alguna manera eso lo ves? Vamos. Sí, ese debate es uno de los debates que más pues controversia crea, ¿no? Es el tema de autorregularse o autocensurarse, porque las herramientas de IA pues lo que nos ofrecen pues son unas opciones pues inimaginables hace unos años. Entonces, los americanos, a mí me hace mucha gracia que con el tema del desnudo, ahí son como muy finitos. Entonces, a Midjourney, en cuanto le pones algo ahí que quieres poner un torso o algo así, que no tiene nada que ver con la desnudez ni con tema sexual, nada, ya esa imagen no te la hago. O sea, están como programados muy para censurarse respecto a ese tema. Y sin embargo, con otras cosas, pues con la violencia o con eso tienen bastante menos filtro. Y yo me he dado cuenta en la generación de imágenes, sobre todo con estos dos temas, cosas, digo violencia en el sentido amplio de la palabra, no solo sangre y vísceras. Hablo en el sentido de una imagen violenta es pues una niña con detrás un monstruo con la boca abierta, por ejemplo. Ese tipo de cosas que las puedes utilizar para vender, qué sé yo, un gusiluz que le ayude a dormir a la niña. Pero es un poco heavy utilizar esa imagen para vender eso. Entonces, yo lo que siempre digo es, las herramientas te van a permitir hacer, da igual la legislación que esté vigente, te van a permitir hacerlo. Aquí la última decisión la tienes tú. Y como ha dicho él, creo que es una tarea nuestra el decidir pues dónde está la persuasión y dónde está el engaño o dónde está la manipulación, y todo no vale. Para mí, por lo menos, todo no vale. Entonces, lo que os decía antes de cuando un cliente te viene pidiendo una copia exacta de un trabajo de otro compañero o otra compañera, pues imaginaros ahora con IA. O sea, simplemente le puedes dar una imagen que ha creado otra persona, con IA o sin IA, y le dices que te la replique, y es muy, 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 muy fácil que te la replique y casi idéntica. Entonces, siempre va a ser una decisión individual. Y respecto a la legislación, Europa, pues sí, ahora están pues como muy intentando que no se vaya esto de las manos, pero es que siempre se va a ir. O sea, es que no puedes poner límites a esto. Pero lo mismo pasó con los derechos de autor en su momento, con la música, con los films, con... ¿Quién iba a pensar que íbamos a pagar Spotify por escuchar música? Pero lo pagamos, yo siempre lo digo. O sea, hace unos años cuando
estaba la época del emule, de todos estos, de descargas, pues con esto va a suceder un poco lo mismo. ¿Quién paga por generar imágenes? Te hablo a nivel fuera de lo profesional, porque si no es gratis, no, esto ya no lo uso. No, si hay que pagar, yo esto no. Pues lo mismo a la hora de decidir, ¿vas a ganar dinero con esto? Evidentemente sí funciona, pero ahí hay unos límites. Aunque la legislación esté ahí, yo hablo fuera de la legislación, yo hablo de una decisión individual y ética y honesta. Y eso te lo da un poco la calma, lo que antes decíamos de que quiero ser el número 1 en todo y a toda leche y con IA y sin IA y no, calma, y esto es una profesión con un código y con unos valores que tú tienes que transmitir, porque si no se te va a llevar, o sea, la ola se te va a llevar. Como se te vaya mucho por eso lo que decíamos antes de los likes, es que es voraz. Es voraz. El mundo online es realmente voraz. Y hay gente con unas depres que ni os imagináis. Yo he trabajado con influencers que las ves y dices, esta tía, madre mía, es una happy. Y luego están hundidas. Como personas están hundidas porque ya no saben ni lo que venden. Lo que decía él ¿tú venderías eso a tu hermana, a tu madre? Ya han perdido. Y cuando cruzas la línea ya no vuelves, Si la cruzas una vez, no vuelves. Entonces, respecto a mi parte, que es la IA y las creatividades, evidentemente sí. Pero él en el lado de la programación, por cierto, pido disculpas por haberme metido con los programadores, no, es broma, en serio. Creo que es una decisión individual, desde mi punto de vista. Y sí, la va a seguir siendo porque no pueden legislarlo. Yo ahí quería apuntar una cosa porque has dicho algo muy interesante y que creo que también para trabajar con IA tenemos que tener presente. Él comentaba, ¿no? Es que las que tienen un poco base americana son un poco más pudorosas con ciertos temas. Tenemos que tener en cuenta que si conocemos un poco cómo funcionamos las personas, también tenemos que valorar que las inteligencias artificiales de momento son dependientes de las personas. Uno, porque las programan y dos, porque las entrenan. Entonces, nosotros con nuestros propios sesgos sesgamos a la IA y tenemos que tener esto siempre presente. Primero, para saber de dónde la utilizamos, porque con China es súper evidente y bueno, por eso es tan controvertida, ¿no? Porque tiene sesgos que para los europeos son como demasiado llamativos, ¿no? Pero hay otras que igual son más sutiles y tenemos que saber esto porque si no podemos caer en una especie de cámara de eco, ¿no? Es decir, nosotros sesgamos a la IA nos sesga a nosotros, entonces todavía reafirmamos nuestra posición y seguimos sesgando a la IA, entonces es un bucle que al final puede ser bastante peligroso. Entonces yo creo que como todo hay que utilizarlo con cabeza, pero teniendo en cuenta el contexto sociocultural de a lo mejor la inteligencia artificial que estamos utilizando, ¿no? Y cortar en algún momento este bucle, porque de momento es lo que decíamos, no sé, bueno, empiezan a intentarlo, pero es que nos necesitan a las personas para entrenarse y para adquirir toda la información, y esto es como el código genético. Cuando tenemos una tara, la tara va y viaja, entonces tienen sesgos que son superhumanos y que nos pueden encima retroalimentar, ¿no? Que de hecho ya hay casos con gente que se ha visto un caso muy polémico con ChatGPT, una persona con depresión que ha acabado quitándose la vida, porque claro, además tienen todavía ese problema de que suelen ser complacientes, es difícil que te lleve la contraria, te dan la razón en todo. Entonces si tú le sesgas, tú tienes a tu IA, que tú tienes la memoria, vas ahí guardando las interacciones que vas teniendo, llega un momento que estás retroalimentándote, tú a la IA a ti, y puedes caer en un bucle que bueno, puede llegar a tener consecuencias a nivel de negocio, pero incluso a nivel personal. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo presente también. Yo, con el debate que siempre sale, ¿no? De Estados Unidos, China, Europa, es una inquietud lógica, pero siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como que todos queremos que el coche autónomo llegue ya hasta que el coche autónomo se nos estampa en casa. ¿No? O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre quieres todo, ¿no? Siempre quieres la seguridad que te da la legislación europea, siempre quieres la velocidad que te da Estados Unidos y las condiciones laborales que hay en China, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo no se puede. Entonces hay gente que no, yo soy más partidario de algo en el que las cosas van un poco más despacio pero van más seguro. Y luego, porque además creo que empieza a haber ya como retos que ya no vale solo con regular a nivel local. O sea, yo por ejemplo creo que la inteligencia artificial es algo que debería haber comités
globales a nivel internacional para que todos sigamos las mismas pautas, porque si no te quedas fuera de juego, no todos competimos con las mismas reglas. O sea, no puede ser que tú estés montando comités de ética, como se ha hablado, que estés montando limitaciones, que estés hablando de códigos y de repente en el país que compites se lo pasen por el forro. Creo que no debería ser así. Y luego además en retos, que ya te digo que... Pero lo mismo pasa con el tema también de la contaminación, de la industria. O sea, hay muchas áreas que por mucho que tú lo hagas de la mejor manera posible, al final eres un player global y al final estás compitiendo con otros que no trabajan en las mismas líneas. Entonces es complicado, pero aún así yo creo que no se nos tiene que olvidar también que la IA, al final, lo que has comentado tú, ¿no? Hay personas detrás de la IA. Entonces, nos echamos las manos de la cabeza, ¿no? Porque la IA, nos va a quitar el trabajo que tanto nos gusta. ¿Y por qué? Si lo estoy programando yo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que hacer, por qué nos está haciendo sufrir tanto, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber estudios, tiene que haber comités, tiene que haber expertos, tiene que haber gente que regule y vea el impacto de todo esto. Porque lo que puede ser es que de repente una innovación tecnológica entre y nos descalabre todo. Y haya gente, como el otro día salió un anuncio que diga, no, despide a la gente y contrata IA. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento puedes hacer eso, se te permite hacer eso y no se regula eso? Antes de echarnos las manos a la cabeza. Mira, a mí es que este debate es que me calienta mucho, porque la IA, por un lado, yo estoy súper, es como amor-odio, eso me calienta mucho porque es verdad y es que sale de, eso tiene un interés detrás, evidentemente están dando capacidades a la IA que todavía no tiene y yo creo que no las va a tener. Porque, el ser humano, es el que va a mandar. ¿Pero qué sucede? Por ejemplo, y ahora abro otro debate que a mí me gusta también mucho y lo he hablado con personas que también están como muy dentro de la IA, ¿no? O de este mundo. Y es la educación respecto a la IA. De los menores, de nuestros hijos, la gente que ahora tiene, en edad escolar, creo... No era ya solo el debate anterior de la protección de imágenes y o los videojuegos, yo hablo de la IA como modelo de educación y que esto se va a salir de madre. Yo creo que en los centros escolares debería haber, no una asignatura de IA, pero deberían entrar en los planes escolares para legislarlo a nivel de conocimiento, de que ellos sepan hasta dónde pueden llegar, a nivel de derechos, de qué se puede hacer con una imagen, que no. Creo que, estamos muy tarde, vamos muy tarde con este asunto, muy tarde para mí. Y en la universidad lo mismo, ahora que estamos en este foro, vamos muy tarde, porque lo único que se preocupan para mí, desde mi punto de vista, o la mayor preocupación es copiar. Y no es así. La IA no solo está para copiar. ¿Pero qué pasa? Que los alumnos, como no controlan de IA y como no tienen una formación adecuada, solo quieren utilizarla para copiar. Y para el ser el más listo de la clase, de que me hace los trabajos, que me hace todo. Y eso no es así. La IA no debe... La IA te puede ayudar a hacerlo mejor. Y a hacerte alguien mejor. Pero para que los chavales... y en los centros sepan eso, hay que explicárselo y hay que enseñarlo. Si ellos aprenden por ellos mismos y por lo, como decía él, la IA te va, lo que dicen en los memes y en los foros que no tienen rigor y no está legislado y no hay modelos, pues apaga y vámonos. Y para mí, este debate, estamos a 2025, vamos muy tarde. Y te digo que cuando empiece a calentarse o a abrirse este debate en serio, será ya muy tarde. Será súper tarde. Ahí lo dejo. Y la IA no es solo para copiar. Es que, por favor, porque es que esto lo he escuchado hasta en profesores. Y es como... Hola, buenos días. Antes de nada os felicito por vuestras intervenciones y dicho esto, tengo una pregunta para Nerea.
Has hecho mucho hincapié en el peso de las emociones en las decisiones de compra. Y bueno, pues de las compras industriales se suele decir que son mucho más racionales. Mi duda es ¿qué peso crees que tienen en las compras industriales? Al final, en la mayoría de las ocasiones siguen tomando las personas esas decisiones de compra, ¿no? Entonces, las emociones, ¿qué peso tienen en esas compras? Y también, ¿qué tipos de emociones influyen más en ese tipo de compras? Vale. Bueno, lo que ocurre muchas veces en contextos más industriales es que muchas veces las decisiones no dependen de una única persona. Entonces, ese consenso te obliga un poco a activar esta parte racional, porque en el momento en el que tienes que argumentar y valorar ciertamente varias opciones y negociar, estás racionalizando el proceso. Entonces, en este sentido tienen menos peso y eso es así. Nosotros cuando trabajamos con B2C es diferente cuando trabajamos B2B precisamente por esto. Luego también muchas veces las compras industriales lo que requieren es un nivel de conocimiento técnico que te obliga a activar esta corteza prefrontal que decíamos, ¿no? En la que tienes que estar analizando ciertos elementos que en otro contexto no tienes que analizar. Entonces, ahí aparece Sheldon y es el que te empieza a decir cuál es la mejor opción. ¿Está libre de emociones? No, no está libre de emociones, sobre todo porque incluso a la hora de consensuar o democratizar una decisión, tú tienes tus propios sesgos y los transfieres, como hemos dicho antes. Pero sí que es verdad que el peso cambia, ya no es el 95%, probablemente aquí estaríamos hablando de una dominancia de la parte racional y cuanto más agentes intervienen, mejor en determinados contextos para eliminar estos sesgos. Digo determinados porque luego tenemos que recordar que está el efecto arrastre otra vez y bueno, también hay un sesgo ahí que se llama el sesgo de responsabilidad diferida, que es que cuantas más personas intervienen en una decisión, muchas veces peor es, porque uno duda de la suya y el otro va muy seguro y dices, pues si está tan convencido, será que lo tiene clarísimo, entonces yo me callo y bueno, en este sentido hay investigaciones que conocerás seguro, donde incluso con temas visuales de qué línea es más larga, una claramente es más larga, meter un gancho y que la mayoría estén convinchados y uno no, decir no, todos hemos dicho esta y tú decir, buah, yo creo que claramente es esta, pero voy a decir la otra porque el efecto arrastre es muy potente. Entonces, dicho esto, en la parte industrial tiene mucho peso la parte racional, pero no está libre porque, bueno, según cómo se establezca un poco esta decisión, habría que ver el contexto y los agentes que intervienen. No sé si te respondo. Muy bien. Voy a hacer la última pregunta porque la pobre Bárbara está diciéndome qué mala suerte. Todavía, bueno, hace 10 minutos decía que... Hace 25 minutos decía que llegaba en 10 minutos, hace 35 minutos, o sea que la pobre mujer estará todavía igual esperando. Entonces, aprovechando la pregunta, bueno, el comentario que nos ha hecho David, yo pensaba que también en parte Amaya iba a contestar. Claro, desde el mundo universitario, nos decías, y en concreto en esta facultad, pues es una cosa que nos preocupa. Pero bueno, yo creo que preocupa en general en todas las universidades, en todos los centros escolares, y pues hay algunos a los que les ocupa, ¿no? O sea, que la parte de preocuparse por saber que esto está llegando, que no nos arrastre, también a grupos de profesores que les ocupa también la forma de intentar ordenar, entre comillas, el uso de la IA. Hay dificultades, obviamente, porque cada uno de los profesores, o los profesores en general, tenemos un pensamiento, ¿no? Se supone que intentamos mantener el pensamiento, hay gente que entiende que se debe usar porque están ahí y las van a tener que utilizar como su puesto de trabajo, hay otros que no están ahí porque piensan que verdaderamente hay a veces que estás cogiendo la inteligencia artificial y no al alumno, y entonces, pues, claro, no tiene sentido que les dejes usar para que al final estés corrigiendo tú a otra persona, o sea, llega un momento en el que, como bien decían, era el tema de la retroalimentación, te estés retroalimentando y haciendo, o sea, verdaderamente nuestro trabajo, ¿no? Esos contenidos y esa formación. Y aprovechando esto que nosotros lo hemos traído y nos estamos ocupando, entre comillas, dentro de la dificultad, y que yo creo que va a ir para muy largo y que luego después esto luego se tiene que tomar claro, va a tener que ir escalando del profesor, entre comillas, raso hasta el centro, va a ser difícil. Y aprovechando que vosotros estáis en el mundo del marketing digital, yo ahora la pregunta es verdad que tú nos has dicho muy bien cosas que han cambiado, que van a cambiar dentro de la profesión. Yo creo que es importante también que investigáis vosotros, no solo por la inteligencia artificial, ¿no? Sino que en vuestra opinión, entre comillas, todo este cambio de tecnologías o de tecnologías nuevas, etcétera, ¿qué efectos creéis que pueden tener, primero, en el mundo del marketing digital en general, pero yo creo que
bueno, quiero, pero vosotros veréis hasta dónde llegáis, que lo aterricéis en compañías en concreto, ¿no? En Woco, en Aquino y yo creo que ya también lo aterricéis. He dicho, estamos haciendo, no va de esto, entonces yo ahí, pero vosotros yo creo que sí que podéis aportar, ¿no? El marketing, y también centrado en un poquitín el objetivo general de este curso, ¿no? Que en el fondo no deja de ser captar negocio y desarrollar negocio. Pues al final, para lo que hemos querido hacer este curso, ¿no? Para mejorar la competitividad de las empresas. Mira, o sea, esa pregunta, ahora mientras te escuchaba, a ver, inciso de educación, o sea, creo que es importante que ese debate, pues como que tenga un buen final. Yo es lo que deseo. Y respecto a la pregunta de ahora, yo lo que estoy viendo, o una de las cosas que más me llama la atención en cuanto al marketing y la IA, es que, como bien decía él, nos acomplejamos mucho en este sector respecto a lo que sale y a las modas nuevas. Y yo estoy viendo que hay clientes que están haciendo sus pinitos con IA, pero son clientes que no se dedican al marketing. Y esto es un problema para nosotros. ¿Por qué? Me explico. Porque están utilizando a la IA en tareas de marketing sin tener ni idea de marketing, porque ellos gestionan un negocio, sea del sector que sea, pero claro, están viendo que no, es que ChatGPT me escribe los textos de tal, no, es que ChatGPT me crea una estrategia o una campaña de Navidad de esto. Y ahí creo que, o sea, no me gusta que los clientes piensen que porque la IA me hace esto, yo ya no necesito al profesional del marketing. Y creo que ese riesgo va a estar ahí en el futuro, va a estar ahí, y es nuestra labor demostrar que la IA no trabaja sola, sino que el profesional del marketing tiene un oficio y un criterio que es el que se ayuda de la IA para conseguir el mejor resultado. Y es algo que, pues que estoy viendo. Es que ayer mismo estaba con un cliente y de repente me dice, mira, me he puesto el chat de GPT de pago. Un tío que tiene una empresa de maderas. Y mira, me escribe no sé qué. Y yo, como diciéndome, tú ya lo utilizarás central para, ¿sabes? Como no ninguneando tu trabajo, pero sí como creyéndose que él puede hacer algo que lo haces tú, porque tú es tu criterio, tu profesión y tu negocio. Y sí, realmente eso me preocupa. Me preocupa en el sentido de tener que hacernos valer, como siempre hemos hecho, porque esta profesión, chicos y chicas, es hacerte valer siempre, porque parece como que lo nuestro lo puede hacer cualquiera. Imaginaros a mí desde mi punto de vista del audiovisual. Bueno, a ellos ahora con lo del no código, o a mí desde el audiovisual, pues imagínate cuando aparecieron los teléfonos, no, si es que, joder, este móvil hace unos vídeos que alucinas, hace unas fotos que, ya bueno, pero señor, pero usted o sea, conoce el lenguaje audiovisual, sabe lo que es una imagen persuasiva, sabe de iluminación, sabe de objetivo. No, pero si es que este móvil graba muy bien. Pues, o sea, esto es un poco llevarlo al extremo, pero creo que con el marketing y con la IA corremos ese riesgo. Ya. Así seguimos el orden. Vale, nuestro trabajo, por ejemplo, lo que sí que hemos visto es que se puede utilizar, lo que, como bien decías, ¿no? Lo primero, cuando tienes un proceso mecánico que es susceptible de automatizarse o que lo puede hacer, que no requiere a lo mejor un análisis
profundo, súper creativo, pues estamos trabajando con ello. Sí que es verdad que el otro día justo vi una gráfica donde el patrón de uso de las inteligencias artificiales estaba cambiando. Empezó como mucho a generar contenidos y demás, y ahora mismo era ya una guía y un soporte para tu propio trabajo. Que eso, por ejemplo, los programadores, vamos, antes tenían que ir a bibliotecas donde tenían que volverse locos para encontrar un código, y ahora es como, dame un código para poner esta funcionalidad, y en cuestión de segundos lo tienen. Entonces, también hay que tener en cuenta que ese patrón está cambiando, que igual tendría que ir por ahí la dirección de la educación y demás, y para eso también se utiliza. En cuanto a la parte que me toca más de cerca, que es la parte emocional y del consumidor, es muy útil a la hora de las investigaciones, porque puedes almacenar una cantidad de datos que a lo mejor son muy difíciles de gestionar o de estructurar en base a un criterio, pero dando un buen prompt, teniendo claros los criterios y las variables a medir, te puede ayudar y asistir en tareas que te llevarían horas, incluso muchos días. Sí que es verdad que la parte que justo hablaba en mi ponencia de interpretación de emociones y demás, a mi parecer todavía está verde, pero está verde porque está verde a nivel humano. O sea, realmente es difícil perfilar una emoción, qué síntomas tiene, y esto, pues por ejemplo, se me ocurre algo tradicional que seguro que os suena, que es el polígrafo. Un polígrafo se utiliza, de verdad lo utiliza la policía, se puede falsear. ¿Por qué? Porque hay emociones que comparten sintomatología física, ¿no? Se me puede acelerar el pulso cardíaco pues porque estoy mintiendo, porque estoy nerviosa o porque estoy súper contenta. Y me pueden sudar las manos pues porque estoy también súper contenta, exultante, incluso excitada por una situación, o porque estoy realmente temerosa, ¿no? Entonces, es difícil perfilarlo hasta para los especialistas, incluso para los neurólogos. Entonces, mientras esto esté verde a nivel humano, va a estar verde a nivel de inteligencia artificial. Y yo todo ello que se dice de interpretar emociones, que se está haciendo y se está probando y se está trabajando, pienso que se llegará, porque se llegará, todavía hay que cogerlo un poco con pinzas. Entonces, ahí todavía no ponemos mucho foco. A nivel de diseño y demás, pues como también comentaban tanto Dani como Iñaki, ¿no? Sí que es cierto que es una solución para gente que a lo mejor no tiene los recursos para, oye, yo querría una web que me haga todo esto, pero no tengo presupuesto. Pues bueno, estás tratando de dar una respuesta a un cliente que necesita algo sin hacer un despliegue de recursos o una inversión que no tiene. Entonces, en este sentido es una herramienta para poder acercarnos a ellos, ¿no? Y no sé, iba a decir algo más, pero se me ha ido, así que si luego se me ocurre, vuelvo a poner. Que, bueno, respondiendo a la pregunta, que es una pregunta bastante amplia y compleja, hay un término que salió el año pasado, que la Universidad de Oxford puso como término del año, creo que era la de Oxford, es el concepto brain rot, no sé si lo conocéis. Brain rot es esta tendencia de consumir contenido facilón hecho por IA en Instagram y estar todo el día pegados. De hecho, hay ya hasta cursos y hay herramientas que generan contenido que estamos hablando que es puro consumo sin ningún fin ni nada. Yo creo que el objetivo de la educación tiene que ser evitar eso, en el amplio espectro de la palabra. O sea, me refiero, creo que la educación y lo que va a aportar tiene que ser método, tiene que ser criterio, tiene que ser pensar y no tener miedo a la IA. Me refiero, yo creo que los alumnos tienen que usar IA controlada, explicando para qué la usan. O sea, yo creo que las preguntas por qué y para qué tienen que estar todo el rato encima de la mesa, pero luego necesitamos gente con criterio que, sabiendo que hay, y perdón por la palabra, mierda muy facilona y muchas herramientas, sepa diferenciar entre por qué esto que está en Behance no es lo mismo que esto que está en una consultora de marca. O que lean y digan la teoría del marketing de un autor como puede ser Kotler no es lo mismo que este post facilón de LinkedIn. Ahí está el reto de los centros y en las universidades frente a formaciones que lo único que hacen es dopamina y herramientas por un tubo en manos de gente que no tiene ese criterio. O sea, si alguien no tiene una formación y no tiene una base teórica, porque también eso es importante, la teoría, el leer, el escribir, o sea, eso, por mucho que en el trabajo igual uses un ChatGPT o lo que sea, tienes que tener esa base. Es lo que te va a dar el criterio para saber qué está bien o qué es más complejo, qué funciona más y qué no funciona más. ¿Por qué? Porque si no, al final vamos a tener profesionales en marketing, que no voy a cerrar con esto, porque al final es como un futuro que no queremos, ¿vale? Pero es profesionales que únicamente valen lo que valen las herramientas que usan. Y eso al final es lo que has comentado tú, lo va a poder hacer cualquiera y ahí desapareceremos y el problema es que será nuestra culpa. O sea, me refiero, ¿no? Y entonces yo creo que eso, que al final lo que nos va, por lo que lo vamos a valer va a ser por el criterio y por el método y por la forma en la que pensemos y unamos cosas. Y si yo tengo un proyecto con estas características y esta herramienta funciona, maravilloso. Si no, usaré otra. Y si no tengo que usar herramientas y apago el wifi, pues también lo sabré resolver porque en mi cabeza tengo recursos. Entonces, para mí esa es la clave.
Y luego, ¿a qué nivel tienen que entrar? Me refiero, no, yo a una persona que no tiene esos conceptos no me metería con las herramientas, por ejemplo. Necesitas otros criterios antes. Luego ya metemos la gasolina cuando tengas el motor. O sea, a mí me parece súper interesante eso. O sea, yo creo que el oficio del marketing y de tu profesión, o sea, esa positividad y eso hay que seguir transmitiéndolo a los alumnos en las facultades. O sea, el aprender una profesión, pero durante los 4 años que dure la carrera y que sepan que tienes que estudiar y seguir formándote y leyéndote libros y cosas durante toda tu vida profesional, creo que esa es vuestro mayor reto. La IA, por lo menos a día de hoy, lo que te hace es como el rey del atajo. Sí. Perdona, pero no. El oficio es trabajar y la universidad es eso. Es como que meterte en una facultad, estudiar asignaturas que en el momento cuando las estás estudiando y chapando y el examen, dices, ¿esto para qué me sirve? Te pasa en la cabeza eso. Pero es que ese es el oficio. Es que esto no es gratis, esto no es como el curso ahora. ¿Cuántos cursos hay ahora en Internet que te dicen, sé el máximo experto en programación, no sé qué, sé el máximo experto en marketing, no sé qué? En 6 meses, no, perdona, pues bueno, en 6 meses, en 6 semanas, ya digo meses, 6 semanas, 6 meses no se apuntaría a nadie. Pero que eso, o sea, eso es irreal totalmente, tenemos que luchar contra eso sí o sí, porque si no tienes ese oficio y esas ganas de la pausa, de saborear cada contenido y cómo se hacen las cosas, pero es que la IA es como el punto ese del rey del atajo. Por eso decía lo de la facultad, lo de copiar. O sea, en vez de ver que es un aliado que te puede ayudar, es como, no, solo al mínimo esfuerzo. Entonces, es un reto chulo, ¿eh? O sea, yo quiero acabar como arriba, yo quiero acabar esto como positivo. Es un reto chulo. El seguir formándonos, el saber que esta profesión es preciosa y que durante muchos años tienes que seguir, porque, como bien dice, las herramientas cambian, tú te tienes que adaptar, tú te vas a especializar, que eso también es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista. Yo hace 10 años hacía unas cosas que ahora, o sea, no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Te vas especializando, vas probando, te vas equivocando. O sea, pero esta profesión es chulísima. Y yo creo que ese sería el mensaje que a mí me gustaría transmitir. Que no hay que ir al atajo, por favor. Yo quería decir aquí 2 cosas, bueno, yo creo que son esperanzadoras también, pero bueno, cada uno que las lleve a su terreno. Justo lo hablaba también en el café. Yo pienso que hay debates que en realidad siempre han estado y solo van cambiando el foco por lo que los reviste, ¿no? El tema de la IA nos va a dejar sin trabajo, justo, no sé con quién lo hablaba, ocurrió también con la revolución industrial y tenemos trabajos, es decir, lo que pasa es que surgen nuevos trabajos que en ese momento ni se planteaban. Ahí estaban poniendo tornillos, de repente ya no tienen que poner tornillos y pueden dedicarse a otras cosas y así estamos a día de hoy, vamos avanzando, ¿no? Creo que con la IA firmemente va a pasar lo mismo, van a desaparecer puestos probablemente que ahora son mecánicos y a lo mejor se pueden automatizar, pero van a surgir otros con toda probabilidad. O sea, entonces ahí yo diría, bueno, esto ya lo hemos vivido como animalitos y sobreviviremos. Y la otra que iba a decir, también un poco en línea con esto, va incluso a las lagunas que decíamos de la educación. Es que el debate ahora mismo está puesto en la IA, pero en mis tiempos no había IA y también la gente copiaba y plagiaba de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el perfil que se metía la chuleta bajo el canastillo es el mismo que ahora utiliza ChatGPT. ¿Cuál es el problema? El problema está en por qué la gente quiere hacer trampas y qué tipo de cosas reforzamos para que la gente haga trampas o cómo está estructurado todo esto. Pero el que quiere copiar va a copiar con IA, sin IA y aunque tenga que meterse un libro bajo del bolso. O sea, quiero decir, es que esto ya ha pasado. Entonces, creo que es esperanzador. ¿Por qué? Porque dentro de que se nos abre un mundo inmenso y el paradigma cambia, de alguna forma no dejamos de estar en terreno conocido porque el ser humano es muy cíclico y volvemos a estar con las mismas inquietudes y las mismas preguntas cada vez que hay un gran cambio, ¿no?, de paradigma. Entonces, bueno, hay preguntas sin respuesta, las hay y las iremos respondiendo a medida que avancen. La mayoría, como la de Internet, ¿no?, cuando apareció, que fue un boom que nadie esperaba, la gran revolución inesperada, la respondes en retrospectiva, cuando ya han pasado y dices, pues era aquello, la solución.
pues las sabremos dentro de muchos años, pero yo estoy tranquila en el sentido de ya hemos toreado aquí, o sea, es decir, podemos seguramente gestionar la situación, lo que pasa que tendremos que estar adaptándonos y ser un poco vivos, pero ahí es donde yo creo que este Tarzán que decía nos puede ayudar, porque la intuición a veces nos lleva a sitios y nos permite recibir inputs del contexto que no somos conscientes, pero en el fondo igual ya nos estamos adaptando un poco a ciertas cosas y no lo vemos, pero sí, evolucionaremos. Vale, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar por terminado. Ya siento que hayáis tenido que estar un poco más primero y lo siento sobre todo por Bárbara que no haya podido llegar. Ella estaba muy ilusionada con venir, nos había mandado ya el material que estaba ahí, o sea que es una pena que se haya quedado ahí en la entrada de Vitoria. Esperemos que haya llegado ya a recogerla ahí. Y nada, pues un placer haber contado con vosotros a lo largo del día de hoy. Yo tenía unas expectativas muy altas y se han cumplido, o sea que, bueno, sin más, que tampoco mi opinión es que sea muy importante igual para vosotros, pero yo sí que creo que esas expectativas se han cumplido y que habéis dado una visión, yo creo que también muy importante sobre cosas igual que se escapan a lo que sería el marketing digital clásico, o ya me voy a centrar en las herramientas, me voy a centrar en las cosas que ya están como muy trilladas, sino que estamos hablando de otras cosas que nos abren el foco a intentar hablar de esta captación de negocio y desarrollo de negocio desde otro punto de vista también, que también es importante y yo creo que es muy necesario, ¿no? para mejorar la competitividad de las empresas, que es al final para lo que hemos hecho el curso de verano, vamos, quiero decir, hemos hecho el curso de verano para eso en concreto, ¿no? Para ver cómo desde el marketing digital y desde los expertos en marketing digital como vosotros podemos mejorar esa competitividad de las empresas. Y nada, pues muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado el curso de verano y nada, pues hasta la próxima, si existe la próxima.